Saludo cordial, Padre Francisco Oquendo. Cuarto domingo de Cuaresma. El evangelio que se nos regala es Lucas capítulo 15, 1, 3, 11 a 32. La conocida parábola del Padre Misericordioso, popularmente llamada parábola del Hijo Pródigo, que por brevedad te invito a que la leas en tu propia Sagrada Escritura. Jesucristo revela el rostro bellamente amoroso, amorosamente misericordioso de Dios. Dios es Padre con entrañas de madre, con corazón de madre. Es evangelio alegre y alegría evangélica para nosotros que nos comportamos como el primero o el segundo de los hijos de la parábola. Voy a proponer la reflexión solo sobre el hijo menor, que nos viene muy bien en este tiempo de Cuaresma, y propongo dos ideas para nuestra meditación. Primera, el hijo menor, el pecado contra la paternidad en su camino de descenso. El hijo menor peca contra la paternidad. Dame la parte del patrimonio que me corresponde. Versículo 12. Exige como derecho lo que es un don. Es muy bueno para exigir derechos, pero no tanto para cumplir deberes. Se coloca a sí mismo como centro. Da prioridad a sus intereses sobre los intereses del padre o de su hermano. Hace gravitar el mundo alrededor de sí. Pretende y reclama para sí un patrimonio que él no ha sudado, no ha trabajado. De su condición se aprovecha para su propio provecho. Juntando todo, dice el versículo 13. Como en una mentalidad capitalista y consumista, el valor lo pone en lo que tiene, más que en lo que es. Para valer hay que tener, y para tener hay que juntar, acumular. Su error consiste en creer que lo que se tiene vale más que a quién se tiene. Desprecia a las personas por su aprecio a las cosas. Desprecia las relaciones por su aprecio a las posesiones. Lo importante para él es tener algo, no tener a alguien. Sus vínculos son materiales, no espirituales. Su riqueza es material, no es una riqueza espiritual. Le importa el efectivo más que lo afectivo. La posesión pesa más que el corazón. Partió hacia un país lejano, dice el versículo 3. La violencia de la distancia, la agresión de la separación. Alejarse del otro es preferir no frecuentarlo, no encontrarlo, no quererlo, no amarlo. Crear distancia y ofrecer ausencia más que presencia es una forma de decirle al otro que no importa o importa poco, que la vida es mejor sin él, que no es visto como un regalo, sino como una carga, que con él la vida no es mejor, sino peor. Nos alejamos para construir murallas en vez de tender puentes. Nos alejamos para sentirnos mejor, para sentirnos seguros, porque la presencia del otro nos hace sentir inseguros, porque no vemos al otro como riqueza, sino como una amenaza que nos empobrece o una pobreza que nos amenaza. A veces las palabras distancian y a veces las distancias hablan. Derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Versículo 13. Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Derrochar el don del Padre es otro desprecio al Padre, pues el desprecio del don es un desprecio al donador.
Su fortuna se empobreció como era pobre su corazón. Se fue empobreciendo su patrimonio como pobre era su amor. Escaso se fue volviendo todo para el hombre del corazón escaso. No hay abundancia en la vida cuando en la vida no abunda el amor. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Versículo 14. ¿Qué cambio, qué paso? De la abundancia a la carencia, de la plenitud a la necesidad, del tener de sobra a las obras, de pródigo a mendigo. El don no enriquece, sino enriquece la relación con el donador. La gratuidad no enriquece mucho, donde no es correspondida por la gratitud. Su necesidad carente y carencia necesitada no era solamente que no tenía algo, sino que no tenía a alguien. Su necesidad no era solamente material, sino sobre todo relacional. ¿Cómo empobrece el desamor cuando se nos empobrece el amor? Si en el amor no eres cuerdo, terminas llevando una vida de cerdo. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Versículo 16. Hasta aquí el camino del descenso. Había tocado fondo. Había pasado de la plenitud de un don y había llegado a la carencia del don. Nadie le daba nada. El don presente enriquece, el don ausente empobrece. No hay don sin donador. Él había dado la espalda al donador, había desairado al donador, había despreciado al amor paterno y la paternidad amorosa, y con dolor descubre la verdad que el mundo y su fascinación encubre. Fuera del amor de Dios, el humano piensa solo en sí mismo y se hunde en el abismo. Segunda idea, el hijo menor, regreso hacia la paternidad, camino en ascenso, entrando en sí mismo. El camino de ascenso inicia con un ejercicio de reflexión, introspección, autoconocimiento y reconocimiento que solemos llamar examen de conciencia. Un camino que nos ayuda a vislumbrar la propia verdad, la verdadera identidad. ¿Cuántos en la casa de mi padre? Redescubre que tiene un padre, redescubre su condición filial, redescubre que no es huérfano, que un amor gratuito, pleno, enriquecedor lo espera en alguna parte. En la narración del camino de ascenso, la palabra Padre se repetirá 7 veces, el número de la perfección y de la totalidad. La perfección está en reconocer la paternidad de Dios, que significa reconocer nuestra condición filial. Cuando frente a Dios nos sabemos, percibimos, sentimos hijos, no cambia algo, cambia todo. Solo desde la condición de hijo se siente el pecado como ofensa al amor paterno, como herida al amor verdadero, y surge lo que llamamos contrición de corazón. Solo siendo consciente del amor gratuito y la gratuidad amorosa de Dios que abraza nuestra miseria, surge el deseo de conversión que llamamos propósito de enmienda. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo prepara lo que llamamos confesión de boca. Se sabe hijo, se siente hijo, pero reconoce que su pecado lo ha vuelto indigno de tal dignidad. La misma boca que se abrió para reclamar cosas, ahora se abre para proclamar su indignidad y suplicar presencia cercana y cercanía presente, aunque fuese solo como un jornalero. 5 acciones y 5 dicciones del Padre expresan el inexpresable amor de Dios.
5 acciones en el versículo 20. Lo vio de lejos, se conmovieron sus entrañas maternas, corre, cae sobre el cuello de su hijo y lo besa. Las palabras necesitan amor, pero el amor no necesita palabras. 5 dicciones del Padre con las que ordena. Primero, revestir al Hijo como hijo. Segundo, ponerle el anillo. Tercero, calzarlo con sandalias. Cuarto, sacrificar el ternero cebado. Y quinto, hacer fiesta. El amor misericordioso y la misericordia amorosa del Padre, que nos ama con amor de madre, convierte nuestra vida en fiesta alegre y alegría festiva. Más grande que la miseria humana es la misericordia divina. Como escribió el Papa Francisco en la Misericordia Vultus, la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. María, la Virgen Madre, conservada sin pecado por el amor de Dios, nos ayude a nosotros pecadores a hacer experiencia del amor de Dios que perdona y que nos levanta de todo pecado. Gran miseria es en efecto el hombre soberbio, pero más grande misericordia es un Dios humilde. San Agustín. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.